Hermanos, buenos días a todos. La paz del Señor pueda bendecirlos grandemente. Vamos en este día a poder trabajar la sesión que nos corresponde hoy. Nos vamos a enfocar ahora sí en lo que son los problemas en el matrimonio. Esa tiene que ver con la sesión hoy. Si pensamos a veces, hay problemas que nos agobian, hay problemas que en ocasiones sentimos que visualizamos y analizamos nuestros conflictos, nos damos cuenta que siempre que tenemos la oportunidad en la vida de mirar hacia los lados, las personas que están a nuestro alrededor, muchas veces los problemas que nosotros tenemos son mínimos a los que otras personas tienen, ¿verdad? Y por eso siempre va a ser bueno poder, siempre ante cualquier situación de la vida, siempre poder mirar a las personas que están, hermanos, a nuestro alrededor para poder tener la dimensión de nuestros conflictos. Y hay conflictos que son conflictos, ¿verdad? Y a veces en nuestros problemas a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Y esto no es para decir, no hay que resolver, no hay que solucionar. Todos los problemas necesitan ser resueltos. En la vida en familia, en la vida matrimonial, los conflictos necesitan ser resueltos. Y esa va a ser la sesión en la cual vamos a tener continuidad luego de esta. Pero para ahora, hermanos, el tema que vamos a estar trabajando es cómo se originan en muchas ocasiones los conflictos en el matrimonio. ¿Cómo tienen una forma como ellos se van proyectando, como se van dando? Y una de las cosas para saber cómo llegar a poder controlarlos es ver cómo ellos vienen. Cuando vemos cómo ellos vienen, cómo ellos van tomando forma en nuestra familia, en nuestro hogar, cómo se van dando, muchas veces una de las formas de poder limitar esos problemas, que no se hagan tan amplios, es saber cortarlos o saber prevenirlos. La prevención en muchas ocasiones ayuda para que una enfermedad no llegue o para que un problema no llegue. Entonces, vamos a trabajar un poquito en la prevención y parte de la prevención ante esos conflictos es conocer cómo los conflictos en los matrimonios se nos originan. Los conflictos se originan en los matrimonios, hermanos. Primero quiero poner esto como base. Cuando el diseño original dado por Dios es cambiado, entonces los conflictos van a empezar a cesar en el matrimonio y en la familia. Dios es el diseñador del matrimonio. Dios es el que conoce cómo funciona cada uno de los elementos en la familia, en el matrimonio. Y Dios es el que tiene el plano, el diseño original, Dios lo tiene. Y por ende, para que el matrimonio sea exitoso, entonces vamos a requerir seguir el diseño de Dios. Un ingeniero dice, vamos a hacer este edificio. El ingeniero lo diseña, vienen los arquitectos, trabajan en equipo, hacen el diseño total, hacen la maqueta, lo hacen en pequeñito. Cuando se miren pequeñitos se toman todas las medidas, todos los pesos, lo que deben llevar las columnas, lo que deben llevar todo. Pero los constructores que llegan tienen que trabajar con los elementos que las personas que diseñaron eso saben. Saben cuál es la varilla que debe llevar para que los soportes puedan aguantar la estructura que se va a levantar o se va a erigir allí. Y cuando alguien irrespeta ese diseño original que los expertos dijeron, esto es lo que debe llevar, cuando eso se irrespeta, entonces es cuando esa estructura se puede venir abajo en cualquier momento. Porque no se puso la varilla donde debía ir, no se puso la cantidad de concreto que debía llevar, las medidas exactas no se pusieron. Entonces, cuando se irrespeta eso, entonces aquello falla. Dios es el diseñador del matrimonio, de la familia. Y nos ha dado los esquemas. Cuando les digo que nos ha dado los esquemas, yo quiero que alguien, hermanos, por favor, me pueda leer ese lindo capítulo 2 de Génesis. Vamos a ver, capítulo 2 de Génesis, en el versículo 18. ¿Quién lo quiere leer? Fuerte. Hoy vamos a empezar allí.
Se pone de pie el que lo quiere leer fuerte y me lo lee, por favor. Por favor. Luego Dios, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Ok, vean ese pasaje. Cuando Dios mira al hombre estar solo, Dios dice simplemente, el hombre no tiene esa capacidad, necesita a su compañera. Dentro del diseño de Dios, dentro del plan de Dios, está de que el hombre y mujer se puedan complementar, de que puedan funcionar. Y aquel complemento iba a requerir 5 aspectos. El primer aspecto que es considerado es de que se requería una separación. El hombre, cuando se casa, va a requerir, hermanos, dentro del diseño de Dios, va a requerir 4 elementos importantes. Número 1, y recuerdan el pasaje, dejará, ¿a quién hay que dejar? A padre y madre. ¿Y qué va a pasar después de dejar a padre y madre? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice el pasaje bíblico? Y se unirá. Entonces, viene el diseño. Primero, una separación. Luego, una unión. Y los dos serán unidad e intimidad. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. El primer diseño de Dios dado en el principio. Entonces, van a haber 4 términos importantes a trabajar para que los conflictos sean aminorados en el matrimonio. Separación, unidad o permanencia, unidad e intimidad. Esos son los 4 bloques sobre los que el matrimonio se va a erigir. Si alguien llega al matrimonio y definitivamente no se da esa rotura de ombligo de la familia, el matrimonio tendrá problemas siempre. Y cuando digo esto, hermanos, cuando digo la rotura del ombligo, ¿ok? Todos cuando somos niños, ¿qué tenemos que hacer de mamá cuando nacemos? ¿Qué tenemos que hacer con mamá cuando nacemos? Nos es cortado el ombligo, ¿verdad que sí? Porque llega un momento donde mamá nos ha estado alimentando, donde mamá nos ha estado trasladando a nosotros, hermanos, todos sus elementos a través de aquel cordón umbilical, pero cuando salimos a este mundo, nuestro ombligo tiene que ser ¿qué? Tiene que ser cortado. Para que usted y yo entonces podamos tener nuestra propia dirección de vida. No vamos a andar pegados ahí del ombligo de mamá toda la vida, ¿verdad que sí? Ahora, en el lazo matrimonial, tiene que haber una rotura. Y ojo, yo no estoy diciendo que esa rotura es una rotura afectiva. O sea, tenemos que seguir siempre en conexión maravillosa con la familia, con nuestros padres, con honra a ellos, con respeto a ellos. Pero tiene que haber una rotura, hermanos, para que el hombre, la mujer, que van a implementar una nueva familia, una nueva etapa en su vida, hermanos, tiene que entender de que va a construir su propia familia. ¿Entiende? Papá y mamá tomaron esa decisión hace muchos años. Usted y yo tomamos la decisión de poder empezar nuestra propia familia. Y nuestra propia familia, hermanos, va a ser totalmente diferente a la que erigió y construyó papá y mamá 30, 40, 50 años atrás. Cada uno construyó con los materiales que tenía al alcance. Nadie, hermanos, no venimos con un manual para saber cómo vamos a construir nuestro propio hogar. Traemos cierta información, traemos cierta preparación, traemos cierta capacidad para decir esto quiero, esto anhelo. Pero resulta que hasta que estamos allí juntos y empezamos a ver lo que aporta uno y lo que aporta otro emocionalmente, materialmente, espiritualmente, se empieza la construcción de aquella nueva familia o de aquel nuevo hogar. Y ahí vamos, aportando uno una cosa, aportando otro otra cosa. Pero tiene que haber una rotura, hermanos. Hay familias, hay matrimonios que no pasan, sucumben los primeros años de vida por la dependencia que tiene
de la casa de donde ellos salieron. Y allí yo les decía, hermanos, hay conflictos de conflictos en esto, donde, hermanos, cosas a veces que lo vemos simples, donde llega el hijo y dice, es que mamá es la que sabe cocinar. Y entonces el muchacho se casa, pero sigue yendo a comer a casa de mamá. Y eso genera un montón de roces a nivel matrimonial. Y no estoy diciendo que eso sea malo, ¿entienden, hermanos? Me fascinaba ir a comer a la casa de mi mamá, aunque fuera arroz y frijoles. El arroz y frijoles que mi mamá hacía, deliciosos. Pero tiene que haber un corte en eso. Tiene que haber, hermanos, un asunto de independencia. A veces los padres hay que enseñarles el rol que juego yo. Tengo que enseñar a veces a mis padres el rol que juego yo como un nuevo personaje generando una familia. Porque a veces los padres juegan un papel de ser fiscalizadores del hogar nuevo, de la nueva familia. Hay suegras que a veces llegan a revisar si la camisa de su hijo está bien lavada y está bien aplanchada. Y si la muchacha limpia o lava bien. Y eso genera un montón de roces, hermanos, a nivel de pareja. Entonces hay ciertos límites que hay que poner, ¿para qué? Para que las cosas puedan marchar en la familia. Y a veces esta cosa, hermano, cuando lo hablamos, sí, nos hace gracia. Pero se han dado casos que generan en los primeros años un montón de conflictos. ¿Por qué? Porque no se logra entender los roles a partir de cuando decimos, genero una familia, los roles que se deben respetar. Así como hay familias, hermanos, que la muchacha, la recién casada, se lleva de una forma maravillosa con su suegra, a veces hay situaciones que se convierten infernales o con su suegro. ¿Por qué? Porque quieren acceder más allá de lo que se debe o del respeto de la otra persona. Entonces, son cosas que cuando no se trabaja este aspecto de la separación, sepan lo que a futuro va a tener conflictos. Al principio es muy grato, al principio es muy bonito cuando quizás tenemos que depender de papá y mamá y entonces llegamos y papá y mamá nos ayudan económicamente. Es muy grato cuando recibimos una ayuda económica en un determinado momento. Pero ¿qué pasa si aquel papá está emitiendo una ayuda para tener el control sobre aquel matrimonio? Que muchas veces se da. Y a veces recibimos una bendición económica, pero detrás de esa bendición económica va el control para aquel nuevo matrimonio, donde ya yo como padre quiero decir lo que se hace en ese matrimonio porque estoy aportando. Entonces la cosa no va a funcionar, ¿entienden, hermanos? ¿Entienden el porqué, la importancia de poder tener un corte de ombligo, un corte de umbilical en ese sentido para poder generar nuestra propia independencia? Vean qué interesante. Viene el asunto de la permanencia. Okay. Primero tiene que haber un desombligo, pero luego entra en función la permanencia. O sea, tenemos que ahora entender de que el matrimonio, hermanos, es para poder permanecer juntos, para poder acoplarnos. Y dentro de esa permanencia es donde van a erigirse y emitirse los roces. Ahí, hermanos, es donde nos vamos a conocer, en ese proceso. Nos casamos enamorados, ¿entienden, hermanos? Este término. Nos casamos enamorados, no nos casamos amando. Muchas veces nos casamos enamorados por un físico. Hay una atracción física. La persona llega, qué lindos ojos, qué lindo camanaces, qué lindos hoyitos, qué mujer más agradable, qué hombre más agradable. Cuando van al restaurante, el hombre llega y le saca la silla. Eso deshizo a la mujer. La cordialidad, lo cortés. Iba a sentarse y qué lindo, ¿verdad? Y se sentó y después qué bonito eso. Cuando eran novios, llegaban hermanos y florecitas, habían allí un ramo de flores. Qué cordial, decía. Qué cordial. No, es que no quiero que usted emita ningún esfuerzo, le decía el novio cuando era novia, ¿verdad? Pero llegan, se casan y hay muchas cosas que van cambiando. Ya cuando se casan, ya después dejan de haber flores. Porque ya me casé. ¿Entiendes? Ya después se deja de ser atento, se deja de ser caballero.
quiero decirles, hermanos, las generaciones modernas nuestras, el mundo va cambiando tanto que hoy los caballeros no existen. Qué triste eso, ¿verdad, hermanos? Hoy oímos canciones. Hace unos días le decía a mi esposa, estaba oyendo una canción de Roberto Carlos. Esa canción de Roberto Carlos hoy, si las nuevas generaciones lo oyen, son agresión. Son agresión. Hoy no se puede ser cortés en la sociedad que vivimos. Hoy no se puede ser respetuoso. ¿Sabían que es ofensivo a las nuevas generaciones hoy? ¿Sabían que es ofensivo? Cuando yo era muchacho, yo no hallaba cómo salir con una muchacha o salir con mi novia y decir que ella va a pagar. Que ella va a pagar la factura. Dios libre en mi tiempo hacer eso. En mi tiempo hacer eso era vergonzoso. Si yo hacía una cita con una dama y yo llegaba y decía, yo tengo que tener el dinero para yo pagar, yo jamás le iba a decir a ella, invíteme. ¿Sabían que hoy, las nuevas generaciones, si usted llega y usted quiere pagar una factura de una muchacha moderna, ella va a decir, ¿por qué? Porque usted tiene que pagar. Se va a sentir mal. Hasta un grado de agresión va a ser eso, porque ella va a decir, yo pago lo mío, porque usted tiene que pagar lo mío. ¿Entienden? Vean cómo han cambiado los tiempos. Entonces, en el aspecto de permanencia en el matrimonio, se tiene que tomar en consideración muchas de las formaciones que nuestra sociedad tristemente viene dando, hermanos, para considerarlo, para que los matrimonios de nuestro tiempo traten de ir caminando por lo menos. Hoy día, hermanos, los tiempos han cambiado tanto que estas estructuras quieren ser botadas. Estas estructuras que Dios ha puesto y que Dios puso quieren ser destruidas y quieren ser botadas. Es el trabajo del enemigo. Está golpeando. Hay un tema maravilloso, hay un libro que se llama Matrimonios bajo fuego. Los matrimonios están siendo, hermanos, socavados. Sus bases. En el tema de la permanencia, miren qué interesante. La permanencia cuando estamos juntos genera conflictos. En el tiempo del COVID, se dispararon, hermanos, los crímenes en la familia. Se dispararon. Las muertes, se dispararon las personas, los suicidios, los asesinatos, se dispararon en el tiempo de COVID. En las familias, porque las personas, hermanos, la gente en tiempo de COVID empezó a ir a buscar psiquiatras porque se estaban volviendo locos. ¿Saben por qué? Por estar en familia. No podían estar juntos. Un montón de hombres desesperados porque no podían estar con sus hijos. Porque sus hijos les aturdían. Porque no estaban simplemente acostumbrados a estar con sus hijos, a estar con su esposa 24 horas. Hay gente que no se ve en nuestra sociedad. Hay gente, hermanos, que pasa trabajando y hay maridos que cuando llegan a casa vienen tan agotados del trabajo que le dicen a su mujer, que le dicen a su esposa, controle a los niños porque no quiero ni oírlos. Pero la esposa a veces, si ella está en casa, ha tenido que oírlos todo el día. Pero marido simplemente dice, controle a los niños porque vengo cansado, vengo estresado. Hermanos, el sentido de permanencia se pierde. El permanecer juntos y el estar ahí, hermanos, en esa conexión, es lo que nos va a permitir crecer. Es lo que nos va a permitir pasar del proceso del enamoramiento al poder pasar al proceso de llegar a amar a nuestra compañera. Cuando estamos juntos, cuando nos vamos compenetrando, cuando nos vamos concretando. Cuando vamos, hermanos, miren, en los detalles tan importantes de poder visualizar. ¿Cuántas veces, hermanos, los varones que estamos acá, hemos tenido disposición de poder llegar y decir, hoy voy a atender a mis hijos yo? Voy a llevármelos, decirle a su esposa, despístese, vaya, dése usted una vueltita, pero yo quiero ir a cuidar a sus hijos, a mis hijos. ¿Cuántas veces se ha hecho eso? Para poder tener un poquito la experiencia de lo que nuestra esposa puede vivir en ese día trajineado, en ese día difícil.
A veces lo que pasa es que hay menosprecio. Y en ese tipo de permanencia es donde vamos a poder entender un montón de conflictos que cuando eso no lo superamos, hermanos, o eso no lo aprendemos, o eso no lo manejamos, eso va a suscitar un montón de problemas en el matrimonio. Será el originador de un montón de problemas. ¿Por qué? Vamos a encontrar hermanas no valoradas. Uno de los problemas mayores en el matrimonio, hermanos, es cuando se va a la consejería, cuando se preguntan cómo se siente una mujer, cómo se siente un hombre, vamos a hablar primero de la mujer no se siente valorada en el hogar. Quizá ustedes conocen, cuando vamos a este tipo de sesión, yo siempre les digo, si alguien tiene que hacer algún comentario, nunca digan mi matrimonio, siempre digan, es que yo conozco a alguien, ¿entiende? Que la esposa no es valorada. Entonces así es más fácil porque viera que cómo comentan así los hermanos. Todo el mundo comenta así cuando la persona dice que yo conozco un amigo, yo conozco una persona, una amiga que es que no le están valorando. Hermanos, ese es el común denominador de los conflictos matrimoniales. Muchas veces no hay valoración, no se valora tanto a nivel de hombre como a nivel de mujer. ¿Cuándo fue la última vez? Un detalle bonito. ¿Cuándo fue la última vez que pudimos sentarnos con nuestra compañera de vida y poder decirle, agradecerle por el trabajo que ha hecho ese día con nuestros hijos? ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos? A veces salimos de la casa los varones, a veces salimos de la casa, a veces salimos de casa sin despedirnos, ¿verdad? De nuestra esposa. O a veces la esposa puede salir de casa sin despedirse de su esposo, sin darnos un besito. A veces en nuestra sociedad ahora hasta ridículo se ve eso. Y cuando uno es más viejo, hasta ridículo lo ven si uno quiere dar un beso. No, hermanos. Esos detalles son los que van a marcar la pauta de la conexión. Usted y yo sabemos que usted, esposa, esposo, usted sabe que su marido sale en la mañana y usted no sabe si va a ser el último día que lo va a ver o viceversa. Puede ser el último día que nos encontramos. Puede ser el último día que nos encontramos. Ahí los detalles entonces van a ser importantes para la valoración. Simplemente llegamos, comemos, la esposa preparó comida o el esposo preparó comida, pero simplemente pensamos tenía que hacerlo, ¿sí o no? Pero ¿cuándo agradecemos? Son detalles, hermanos. Hay personas que piensan que el matrimonio se va a solidificar, se va a hacer fuerte cuando hay dinero, cuando hay buenos regalos, cuando hay buenos presentes. Error. Hermanos, el matrimonio se va a hacer fuerte cada día con los detalles, con los pequeños detalles. Y a veces los detalles hay que aprenderlos porque no nos enseñan. Los detalles van a ser un aliciente para los problemas. Si fuéramos más detallistas, los problemas se minimizan en la familia y en el matrimonio. ¿Me entienden? Pero es que no lo somos simplemente. Hay personas que no conocen el ser detallista. Yo, hermano, yo no tenía la habilidad de regalar flores. Nunca tuve la capacidad de regalar flores cuando era más muchacho. No me gustaba, me escondía en que no me gustaba, lo miraba cursi, regalar flores. Un día me dispuse a regalarle flores a mi esposa. ¿Qué les parece, hermanos? Era la primera vez que le regalaba flores a mi esposa, éramos muchachos. Pues le estaba comprando unas flores de muerto. ¿Qué les parece? La muchacha que me vendía las flores me dice, murió su mamá. Le digo, ¿por qué? Yo miré unas flores blanquitas, chiquititas, muy bonitas. Pues eran flores de muerto. Cuando uno no sabe, hermanos, comete muchos errores. Pero cuando uno quiere, va a aprender. ¿Me entienden? Quizá usted diga, yo no tengo dinero para regalar flores, muchos se escudan en eso. Hermanos, hay flores hasta cuando usted va caminando se va a encontrar una flor. Siempre me acuerdo de un hermano que le llevaba una flor que se encontraba en camino, se la llevaba a su esposa, con un pedacito de pollo frito. Y le decía, eres la reina del hogar. Detalles. A veces esos detalles son los que hacen cambiar el día. ¿Qué pasa si usted llega de su trabajo cansado
y su esposa tiene un detalle bonito para usted, ¿cómo se siente? Pero a veces eso no se ve importante, hermanos. Y eso es lo que va a hacer grande al matrimonio. Y eso es lo que genera conflictos. ¿Cuál conflicto se genera si no somos detallistas? ¿Cuál conflicto se genera si no somos detallistas? Se genera de que si la hermana o el hermano andan afuera y alguien afuera es detallista con ellos, entonces, ¿qué creen que va a pasar, hermanos? ¿Quién va a tomar ocasión? Si no hay detalles dentro de la familia, dentro del hogar, ¿qué creen que va a pasar si allá afuera, en el trabajo, en la oficina, en la universidad, si alguien es detallista? ¿Qué creen que va a pasar, hermanos? ¿Entienden? Va a pasar lo que usted y yo estamos pensando. Va a sucumbir la persona. Vean con algo tan simple, hermanos. En este punto, que necesitamos permanencia. En algo tan simple. A veces no somos muy guapos, muy hechos, muy bien hechos. Hermano, cuando no somos muy guapos y no somos muy bien hechos, entonces tenemos, hermanos, que andar bien decoraditos, ¿sí o no, hermanos? Que andar bien bonitos, hermanos. A veces hasta nos descuidamos a nivel personal, nuestro aseo, nuestra forma de vestir. ¿Entienden? Yo conocí un hermano que llegaba y le decía a su esposa, usted tiene que andar la cara bien lavada y usted, hermanos, él decía, se jactaba como vestía a la esposa, pero resulta que andaba mirando las mujeres allá afuera bien bonitas. ¿Entienden, hermanos? Bien perfumaditas. Y en la casa la quería tener, hermanos, así, ¿saben por qué? Un día nos confesó para que nadie la oliera y para que nadie la viera. Ese era su problema. La otra vez hablaba con Ada, teníamos una plática interesante hablando de estos temas. Y es cierto, hermano, miren, cuando uno atiende casos de divorcio en el hogar, hermanos que se están divorciando en el hogar, conflictos serios, resulta que siempre había un reclamo en el proceso de la permanencia, de estar juntos y de amarse, de cuidarse y todo. Cuando están juntos, la esposa le dice al esposo, haga esto, el esposo le dice a la esposa, haga esto. Pero nunca hay cambio. Pero cuando están al proceso del divorcio, hermanos, los cambios pasan como, ahora sí. Lo que la esposa quería que hiciera, que nunca quiso hacer, cuando están en el proceso de divorcio, entonces ahora sí, hermanos, empiezan a darse los cambios. Y ahora el hombre empieza a vestir mejor, ni desodorante se echaba, pero ahora sí empieza a andar oloroso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hasta cuando ya miramos que todo está perdido, ahora sí? Yo quería que usted fuera al psicólogo porque tiene problemas emocionales y nunca le dio la gana ir, pero cuando vino el conflicto y la esposa o el esposo dijeron abandono el barco, ahora sí andan detrás del predicador, ahora sí, hermano, consígame un psicólogo, ahora sí lo ocupo para ver qué salvo. Y a veces es tarde. Porque la permanencia, hermanos, necesita que tomemos acciones. La permanencia nos va a permitir, cuando estamos juntos, poder hablar y poder decir, esto necesitamos cambiar, esto necesitamos superar. Esto nos lo va a decir en el proceso de la permanencia. Necesitamos aprender a oírnos. Necesitamos aprender, hermanos, a abrir esos canales de comunicación para poder escucharnos. Hay hombres y mujeres que no necesitan hablar para mandar mensajes. ¿Entienden? Hay personas que no hablan, pero que sí mandan mensajes. Y necesitamos aprender a oír, a escuchar esos mensajes que muchas veces no son hablados. A veces detrás de un tremendo silencio, hermanos, va una necesidad muy honda en un corazón. Y vale la pena, hermanos, poder aprender a escuchar esos silencios, esos susurros. Vale la pena usted y yo, con nuestra pareja, hermana, hermano, empezar a generar una serie de cuestionamientos. ¿Qué son los anhelos de la persona que tengo al lado? ¿Qué son las carencias? ¿Qué son las necesidades? ¿Sabemos, hermanos, cuáles son los anhelos de nuestras esposas?
Sabemos cuáles son los anhelos de nuestros compañeros que están al lado, o sea, su esposo, de nuestros consortes. Hay dinámicas, a veces en la reunión de predicadores, hay dinámicas, donde a veces uno tira, lanza preguntas y entonces están las parejas, hasta uno de varón a veces se siente avergonzado, a veces, donde se pregunta, ¿cuál es la comida principal que más le gusta a su esposa? Y ni se sabe, ni se sabe. ¿Cuál es el color favorito de su esposa? El hombre ni lo sabe. A veces la mujer sabe todo, el hombre no sabe nada. O hay casos excepcionales. ¿Qué es lo que le gustaría hacer? Ni se sabe. Uno pregunta a veces en ese tipo de dinámicas, ¿cuándo fue la primera cita? Y el hombre se le olvidó. La mujer la recuerda. Porque la mujer, hermanos, la mujer es más corazón. El hombre es más sensible. El hombre es más razón, perdón. La mujer más sensible. La mujer emite todo ese tipo de recuerdos y le es muy importante esa valoración. Y como los hombres, hermanos, somos más grotescos, no ocupamos muchas veces un tipo de valoración, eso decimos. Pero cuando esa valoración se da ante los hombres, hermanos, los hombres se derriten también. Es muy grato. Cuando es apreciado el esfuerzo y el trabajo que usted hace, es muy grato. Y cuando decimos, cuando somos atendidos, es muy grato. Pero a nivel con la mujer, hermanos, es necesario, es importante. Yo una vez les daba una sesión a unos hermanos allá en el lado de Texas y les emitía una lista de conflictos. Les emitía una lista de conflictos. Les ponía 10 conflictos que el matrimonio puede tener, solo 10 de los muchos que hay. Y yo les decía, hermanos varones, les decía yo, si usted le hace así a 5 de esos, si usted le hace así a 5 de esos, le hace un clic a 5 de esos, yo le decía, dele gracias a Dios la esposa que tiene. ¿Ok? Porque está con usted por pura misericordia. Porque te ama. Pero en cualquier momento, estás en la cuerda floja, en cualquier momento, si a ella se le va ese cariño y ese amor que tiene, usted va a llorar. ¿Ok? Y entonces cuando yo les digo eso a los hermanos, siempre se le acercan a uno al final los hermanos, y un hermano se me acercó y me decía, hermano, usted tenía razón. Y vean la expresión que me dice el hermano. Yo he sido chancho. Es una expresión que se puede oír, digamos, como decir, he sido fuerte. No sé si es vulgar o grotesca para ustedes, con mi esposa, hermano. Y entonces me empezó a decir, dice, soy agresor, no soy detallista, fui formado por un hombre, y él me decía así, hermanos, fui formado por un hombre que me enseñó que a mi esposa la tenía que golpear para que me respetara. ¿Qué les parece, hermano? Que no tenía que dar detalles a ella en lo absoluto. Y hermanos, la esposa de él me dice, y hermano, y aquí está ella, ha sido conmigo buena esposa, atenta. Y me dice, he sido infiel, he sido esto, he sido lo otro. Y entonces me decía, yo tengo más de 5 ahí. Entonces me dice, voy a darle gracias a Dios, hermano, y voy a ver qué hago. Porque a veces pensamos, hermanos, que tienen que amarnos a la brava. La permanencia es importante atenderla. El poder permanecer juntos, hermanos, pero bien. ¿Saben, hermanitos? Hay matrimonios que han estado juntos por 60, 70 años. Han estado juntos, pero no han permanecido juntos. No han permanecido juntos. No es vivir bajo el mismo techo la permanencia. No es jactarnos de decir, tengo 20, 30 años de casado. No es eso la permanencia. Es permanecer juntos, entendiéndonos, amándonos, aceptándonos, respetándonos.
Es caminar juntos. Usted puede caminar con su esposa, pero no caminar juntos. Pueden ir de la mano, pero no ir juntos. ¿Entienden, hermanos, lo que les estoy diciendo? Pueden ir de la mano, pero no ir juntos. Hay gente que puede ir de la mano solamente para que lo vean. Solamente, hermanos, por una apariencia. Pero en el matrimonio necesitamos conectarnos. Y eso es lo que hay que construir. El tercer aspecto. Tomé parte de la unidad para hacer un poquito más ágil el asunto. Quiero ir al aspecto de la intimidad. Como diseño original. El aspecto de la intimidad. Quiero trabajar un poquito allí. En los conflictos. Creo que la mayoría de los conflictos del matrimonio, en la intimidad, hermanos, uno normalmente en consejería matrimonial, es una de las preguntas que uno hace en consejería matrimonial. Y que uno se da cuenta. ¿Cómo anda la intimidad? ¿Ok? Cuando la intimidad anda de cabeza, hermanos, todo va a andar de cabeza. ¿Ok? A veces pensamos que la intimidad es la relación coital, o sea, el estar juntos, teniendo goce sexual, coital. A veces pensamos que esa es la intimidad. Dentro de la intimidad, hermanos, van todas las áreas de respeto. Vean qué interesante que para las mujeres les es muy importante la parte del poder dialogar, del poder platicar. La mujer es muy necesario para ella el ser oída. Muy importante. Esa es la forma como las mujeres se desarrollan, y hermanos, y parte de todo su organismo se satisface en mucha parte el ser oída. Resulta que el hombre es un poco diferente. El hombre, hermanos, para él sentirse pleno en muchas ocasiones de su vida, necesita tener cubierta la parte sexual. Esa es la forma, el esquema del hombre y de la mujer. Somos un poco diferentes, fisiológicamente hablando. Entonces, cuando la parte de la sexualidad anda mal en la pareja, el que va a andar re mal va a ser el hombre, va a ser el varón. Hay a veces, hermanos, cuando esto no se atiende a nivel de pareja, o cuando usted empieza a atenderlo y usted oye de una pareja, hermanos, que ha tenido sus lapsos difíciles por problemas, la sexualidad es lo primero que se ve afectado. Y eso, hermanos, trae un montón de conflictos al matrimonio. ¿Okay? Trae un montón de problemas al matrimonio. Empiezan a generarse problemas de celos. Cuando hay una negación de parte de alguno de los cónyuges, uno de los problemas que empiezan a suscitarse, hermanos, hay un desprendimiento de celos increíble. Hay un desprendimiento, hermanos, donde la persona empieza a sentirse que no tiene valor. ¿Me entienden? Se empieza a dar un asunto, hermanos, de que, se está violentando un principio bíblico que nos habla de que los dos necesitan ser una sola carne, donde se va a generar la unidad. Se empieza a ver un quebranto, una fractura de el organigrama o el esquema que pone Dios. Dios lo hizo, el sexo para el placer, para la procreación, pero para también el escape de la pareja. Y el hombre, hermanos, cuando no hay sexualidad en la pareja, el hombre en muchas ocasiones principalmente va a andar malhumorado, va a andar, hermano, con un montón de conflictos emocionales, va a andar, hermanos, miren, genera conflictos. Entonces, eso hay que revisarlo. Y a veces demandamos, pero no damos. Vean qué interesante. Provoquen esos tiempos. Varones, hermanas, provoquen esos tiempos gratos. En la parte de la sexualidad, prepare el ambiente. Esta es una charla, hermanos, en esta área. Quiero decirles, en la iglesia ha habido mucho tabú en esto. En las familias ha habido mucho tabú en esto. Esto a veces en las familias no se nos enseña.
Y en las iglesias a veces, en algunas mentalidades, a veces esto dice, esto no hay que enseñarlo. Ese tiempo hay que prepararlo. A veces pensamos que simplemente ella tiene que estar para mí o él tiene que estar para mí. Preparen ese tiempo, preparen ese momento. Porque cuando una pareja sufre de eso, hermanos, se le van a disparar un montón de conflictos y un montón de problemas. Prepare el momento. Siempre gozo con este tema cuando hay hijos. Cuando la pareja está sola es diferente, ¿verdad que sí? Cuando estamos solos es diferente. Entonces, podemos gozar de unas relaciones sexuales increíbles, pero ya cuando hay hijos, las cosas van cambiando. Las cosas van cambiando cuando hay hijos en ciertas edades o cuando hay hijos adolescentes, y si no vivimos en esas casas que tienen buena seguridad, entonces hay un montón de conflictos que tenemos que atenderlos. A veces hay hermanos, me ha tocado atender hermanos que duermen con sus hijos o con sus chamacos ya en ciertas edades donde hay que tener cierto control, donde hay que tener cierto cuidado. Y entonces una vez yo dando una clase, yo les decía a los hermanos, hay ciertas etapas en la vida de matrimonios donde tenemos hasta que usar ciertas claves. Y siempre gozo con eso. Tenemos que usar ciertas claves como para mandar un lindo mensaje a la esposa en la mañana, que la esposa sepa, que el esposo sepa, que cuando la esposa le manda esa clave y él está en su trabajo, entonces el hombre, si la esposa le manda una clave de algo positivo, ¿verdad? Que entre ellos se acuerdan y ellos le dicen, entonces él va a decir, ojo, mi esposa me está esperando. El día va a ser totalmente diferente para nosotros. O viceversa, el esposo la llama en la mañana, le dice algo, algunas palabras bonitas y ya la esposa sabe que el marido le está invitando a. Y el día va a cambiar totalmente. Entonces, yo les decía en una sesión que estábamos hace muchos años, les decía a los hermanos que en ciertas edades, en ciertas familias, en cierta etapa de nuestro matrimonio, a veces hay hasta que usar claves por los hijos. Y yo molestaba y le decía a la hermana que yo a mi esposa le decía X1, cuando la llamaba en la mañana, X1, y ella sabía que era lo que yo le estaba solicitando. Pero yo estaba bromeando, hermano, yo nunca le dije a mi esposa X1 ni nada de eso. Yo siempre fui más descarado. Y yo era directo, ¿verdad? Y yo le decía, espéreme, quiero mirarla. Pero yo, dentro de la sesión, yo le decía a los hermanos que yo la llamaba y le mandaba la clave. Y vieran qué interesante, porque en la reunión que estábamos, un hermano levanta la mano y dice, hermano, yo quiero decirle, yo también tengo mi clave. Y entonces tira la clave, el hermano nos tira la clave, porque el hermano Salir nos dice, yo le digo a mi esposa, de Tim Marín. ¿Y qué le decía a la esposa? Dopingüe. O sea, eso era como decirle, sí quiero, ¿entiendes, hermano? Entonces el hermano dice, entonces yo voy feliz, voy a llevar flores. Resulta que salen como dos hermanos diciendo claves, ¿entienden? Pero yo estaba disfrutando la clase ese día y yo les decía, es que hermanos, el terreno hay que prepararlo. El terreno hay que prepararlo. O sea, tenemos que ser románticos, tenemos que ser cariñosos. Hay hombres que llegan, o hay parejas, hermanos, que después de un pleito feo y fuerte, donde se han lesionado, simplemente quieren en la noche llegar a buscar a su esposa, donde no han resuelto los conflictos. O sea, el momento hay que buscarlo. Qué bonito, hermanos, qué grato es, después de que hemos tenido una discusión, poder entrar al proceso de reconciliación, donde podemos hablar, donde podemos disculparnos, donde podemos perdonarnos. Y entonces va después de esa reconciliación, va a haber una entrega total. Pero a veces no se consolidan las cosas así, ¿entiendes? Y nadie levante mano para clave ni para decirme, es que un amigo mío tiene esta clave, ¿entiendes? Pero sí, a veces se emiten ciertas claves. Cuando hay hijos y andan merodeando por ahí, ya adolescentes, hay claves. Pero que esposa y esposo deben saber para conocer la conexión. Para conocer la conexión, para conocer la intimidad. Hermanos, que la intimidad nunca muera en la relación de pareja. Nunca les dé vergüenza, hermanos, aunque
tengan 20, 30, 40, 50 años de casados, nunca les dé vergüenza besar a su esposa, besar a su esposo, abrazarla, cuidarla, chinearla. Nunca les dé vergüenza. Sin dientillos, que nos demos el besito sin dientillos, no importa. Hermanos, es grato cuando vemos a esos viejitos de 70, 80 años, 90 años. Ven los hermanos allí caminando juntos, respetándose. Es lindo, es lindo. Es ejemplo para las generaciones que vemos. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Hermanos, es lindo eso. Pero nuestra sociedad como que eso lo ve, como que lo ve feo. Hermanos, hay parejas en este país. Yo veo, hermanos, un 80% de las parejas en este país. Usted los ve, y los blancos, me han llamado la atención, los blancos, los originarios de ahí, pues los que viven en este país, o los morenitos. Hermano, usted los mira caminando uno adelante y el otro atrás. Como que no pueden caminar juntos. ¿Por qué? ¿Por qué si nos decidimos acompañarnos, ir juntos? ¿Qué pasa después? ¿Por qué en lugar de afirmarse la relación, por qué más bien nos vamos desprendiendo? ¿Por qué nos vamos olvidando de los detalles? ¿Por qué ya, hermanos, vamos diciendo, ya no quiero estar contigo? ¿Por qué? En lugar de sernos más fuertes, nos hacemos más débiles. Simplemente ya logré lo que quería. Ya no tengo que preparar el terreno, ya no tengo que poner agüita en la plantita todos los días. El cuidado personal es muy importante. Cuidado personal. El cuidado personal, hermanos. La atención personal. Siempre le digo a mi esposa, quiero verla bien bonita. Siempre. Siempre. Tengo una hermana que acaba de morir hace unos días. Ustedes se dieron cuenta, mi hermana. Ella tenía 66 años. Hermanos, en el funeral, somos 10 hermanos, y estaba una de mis hermanas, cuando pasó a hablar, una de mis hermanas dice, alguien pasa a hablar de la familia, ¿verdad? En una muerte alguien pasa a hablar. Una hermana mía pasó, y una hermana mía dijo, estaba buscando la ropa para llegar al funeral de mi hermana, dice mi hermana, ¿verdad? Y dice que algo le llegó a su mente, un recuerdo de mi hermana. Y dice, Carmencita, así era como ella hablaba, dice, nos enseñó esto, nos enseñó a andar siempre bien bonitas. Entonces, mi hermana era una dama, hermano, que ella se levantaba, se bañaba, se arreglaba como que si fuera a salir, como que si fuera de paseo, todos los días, como que si fuera de paseo. Andar bien arregladita como que si fuera de paseo todos los días. En la mañana se bañaba, se ponía hasta la pintura de labios, y ella dice, siempre bonita. Que si mi esposo quiere venir a las 10, que me vea bonita. Que si quiere venir a las 3 de la tarde, que me vea bonita. ¿Saben, hermanos? Y así anduvo siempre mi hermana. Era un detalle, ya uno se acostumbra a ver a las hermanas de uno, siempre como son. Y yo nunca le había puesto atención a ese detalle. Pero es interesante. Es interesante. Una vez un problema con un hermano fuerte, un hermano que estaba divorciándose de su esposa. Me decía, hermano, a ella la dejo. ¿Y qué pasó, hermano? Es que es cochina. Así, hermano, imagínese, es que es cochina. No lava la ropa. Y me fue y me mostró el cuarto, delante de ella me mostró el cuarto, hermano, como tenía montaña de ropas. Dígame. ¿Qué pasa? Detalles, ¿entienden, hermanos? Detalles que nos ayudan a ser mejores.
Detalles que nos dicen, como que nos dan una sacudida, pero ¿qué he hecho? Yo sé que vamos a amar la esencia de la persona, pero hay cosas, hermanos, que se pueden cambiar. Y que vamos a amar aún más si usted sabe que su compañera y su compañero se están poniendo bellos para usted. Vamos a amar más. Tenemos que aprender. Hay que aprender. Si yo soy gruesito, estoy viendo primero a ver si no hay ningún gruesito aquí. Todos estamos bien en forma. Si yo soy gruesito, tengo que saber qué tipo de camisas uso, ¿verdad que sí? Hay algunas camisas que me hacen verme más gordito. O si yo soy muy flaco, tengo que saber qué tipo de ropa uso, porque hay camisas que, si yo tengo un color de piel, ¿entiendes? Y a veces no vemos importante eso, pero es importante. Nuestra presentación personal. No para andar exhibiéndonos allá afuera, sino que cuando usted pasa cerca de su esposa o su esposo pasa cerca de su esposo, que él pueda oler, wow, ello va a motivar. ¿Entiende? Que con solo verlo cuando entra, cautivó. Son detalles, hermanos, que normalmente no se hablan en una sesión de estas. Yo he estado en muchas sesiones de matrimonios, hermanos, y me llenan de muchos pasajes bíblicos. De la autoridad del hombre, de que la mujer debe estar sujeta, de que esto, y citan todos los textos bíblicos, pero no me traen a la realidad del matrimonio, hermanos. La realidad del matrimonio es que allá afuera, cuando salimos a este mundo, hermanos, va a haber un ataque. Y va a haber un ataque donde yo necesito decidir, y yo voy a observar lo que tengo en casa y lo que veo allá afuera. Y cómo me hablan en casa y cómo me hablan allá afuera. Y cómo me ven en casa y cómo me ven allá afuera. Donde hay guerra. Miren, tenemos los pasajes bíblicos. Ya se me fue el tiempo, ¿verdad, hermano? Qué pena. ¿Qué hora es? Si creemos que tenemos conflictos nosotros, en nuestro hogar. Tenemos 3 personajes en el Antiguo Testamento. Hermanos que tuvieron tremendos conflictos matrimoniales. No los vamos a leer. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Tenemos una pareja allí. No lo vamos a leer, nada más usted búsquelo, anótelo allí. Váyase a su casa a lo largo de la semana, busque la historia. Pero busque la historia enfocando a estas personas como pareja. Yo le voy a dar la pista para que ustedes puedan tener la idea de lo que van a buscar. Es Nabal y Abigail. Una mujer preciosa, una mujer hermosa, una mujer inteligente, casada con Nabal. Su marido, el nombre Nabal significa necio. La palabra para necio es la palabra raca, y esa palabra raca es sin sesos, sin entendimiento. La mujer más inteligente casada con un hombre sin cerebro, por decirlo así. Imagínense lo que esta mujer vivía día a día. Y hay un evento ahí en el capítulo 25, hay un evento donde su marido actúa, hermanos, sin entendimiento. ¿Y quién tuvo que tomar las riendas para que esa familia de la casa de Abigail y Nabal no murieran todos? Su esposa. Tomó la rienda, hermanos. Tomó la decisión de hacer algo porque iban a morir todos en esa casa, por lo que Nabal, un hombre sin sesos, hizo. Hay mujeres muy inteligentes. Hay hombres, hermanos, que no tienen capacidad de nada. Pero, si hay una mujer inteligente en el hogar, gloria a Dios, ¿verdad que sí, hermanos? En la parte administrativa. Por ejemplo, si usted no tiene cabeza para la administración, ¿qué tenemos que hacer si nuestra esposa tiene cabeza para la administración? Usted sabe, y le va a ir bien. ¿Entienden? Este es un caso para que lo analicen. Tenemos el segundo caso, Jezabel y Acab. Solo el nombre Jezabel da miedo. Solo el nombre Jezabel da miedo.
en el libro primero de Reyes, capítulo 21, del versículo del 4 al 11. ¿Quién era Jezabel? Acab, el rey de Israel, se casa con Jezabel, su mujer. Pero ¿cómo era Jezabel? ¿Era mala? Deben una característica de Jezabel cada uno. A ver, ¿qué me quiere decir una característica? Por mesas puede ser una característica de Jezabel. Vengadora, arrogante, ok, controladora, con mucha autoridad, mandona. ¿Qué más? Hechicera, bruja, ¿qué más? Mentirosa, ¿qué más? Hermano, Jezabel, no encontramos nada bueno en Jezabel. Y estaba casada con un hombre, hermano, que miren, ese hombre, su figura, el hombre para abajo ahí. Asesina. Era una mente, hermanos, para lo malo. Este hombre tenía tremendos conflictos, pero ¿quién tomó la decisión de casarse con ella? Él. ¿Me entienden? Él decidió. Las decisiones que tomamos siempre van a incidir en nuestra felicidad, en nuestra alegría o en nuestra pobreza. ¿Se acuerdan la historia de Abraham y Sara? En un determinado momento en el libro de Génesis, cuando Dios le dice a Sara que va a tener un hijo, ¿qué hizo Sara? ¿Qué hizo Sara para traer el hijo que Dios le había prometido? A veces queremos meter nuestras manos en lo que Dios ha prometido. ¿Qué hizo Sara? ¿Se rió? ¿Qué más hizo? ¿Perdón? Que tuviera un hijo con Abraham, ¿verdad que sí? Y ese hijo nace. Ok. Y vean qué interesante. Hay un momento cuando usted busca la historia de Sara, Agar, Abraham y el hijo, que le dice Sara a Abraham, ese hijo y esa esclava, sáquelas de aquí. Se tenían que ir de casa. Eso no era fácil para Abraham, hermanos, sacar a su hijo. Sara había comenzado ese juego. Y ahora le dice, no, sáquelos de aquí. Hermanos, cuando usted lee la historia, Abraham no quería afectar a ese niño que había nacido. Y los cielos tuvieron que hablarle. Los cielos tuvieron que hablarle y decirle, oye, a Sara, tu mujer, lo que te está solicitando. Tuvo que oír, hermanos, y saben con todo el dolor de su alma, ¿qué creen que tuvo que hacer Abraham? Sacarlos. Sara le dijo, se van. El niño casi se muere en el proceso. Todas las decisiones que tomamos van a traer consecuencias en la familia, en el matrimonio. Todo lo que hacemos tendrán consecuencias. Hay consecuencias negativas, pero hay consecuencias positivas también. Así que las decisiones que tomamos en familia, en el matrimonio, que puedan generar cosas positivas en el hogar. Los cambios que necesitamos emitir, hermanos, que nos traigan cosas positivas. Buenos detalles van a aminorar los problemas. Puedo hacer una lista de problemas, con esto concluyo. Escuchen, conflictos en el matrimonio, se va a surgir desconfianza, van a haber conflictos constantes, habrán celos, a veces hay infidelidades, a veces hay proyecciones diferentes de vida. ¿Qué es esto, hermano? Hay matrimonios que se casan y después de que se casan, el hombre quiere tener hijos y la mujer no quiere tener hijos, pero nunca lo hablaron antes de casarse. Y después de que se casan, empiezan a hablar porque yo quiero hijos y la mujer simplemente dice, no, yo nunca pensé tener hijos, pero nunca lo hablaron. Tremendo problema. Hay problemas, hermanos, de la incapacidad muchas veces de algunos de los consortes en el matrimonio de pedir perdón. No están dispuestos, hermanos, a bajar su ego.
Siempre le doy un consejo a los jóvenes. Cásese con una persona que esté lista a pedir perdón. Cuando una persona, hermano, no conoce eso, el matrimonio le va a quedar corto. Porque siempre la culpable va a ser el otro o el culpable va a ser el otro. Se va a delegar la culpa. Se va a pasar la culpa. Va a haber un traslado de culpa. Y es muy fácil, hermanos, en la etapa antes del matrimonio, en etapa de noviazgo, es muy fácil conocer si las personas tienen la capacidad y es humildad. Problemas de sexualidad se suscitan en el matrimonio diariamente, problemas de comunicación. A veces el amor se enfría, a veces el amor se pausa. La familia, la intromisión de la familia en la pareja, el matrimonio es para dos. El matrimonio es para dos. Hay que tener cuidado cuando hay intromisión de amigos, de familiares. Hay que tener cuidado. La toma de decisiones en la pareja genera conflictos, hermanos. La toma de decisiones genera conflicto. La llegada de los hijos genera conflicto. Hay hijos muy tranquilos que son hermanos maravillosos. No hay tanto conflicto en la crianza y en la educación de ellos. Pero hay hijos, hermanos, que ponen de cabeza la familia. Y cuando hay hijos que ponen de cabeza a la familia, entonces hay que buscar ayuda y hay que tomar decisiones y las decisiones tienen que ser unidas. Cuando se debe disciplinar a un hijo en la familia, si no tenemos una misma mente en la disciplina, el matrimonio se quiebra. ¿Entienden, hermanos? Así de simple. Si yo como padre pongo una disciplina y mi esposa por el otro lado la aniquila, la disciplina que puse, hermanos, hemos destruido la vida de nuestro hijo. Y la vida del matrimonio se perdió. Va a sufrir el matrimonio. Y las discusiones cuando estamos, para todos los hermanos acá que estamos en consejería, cuando tenemos que atender problemas, o cuando tienes que atender el problema de algún amigo, de algún hermano, de algún vecino, de alguien que te utilice para que les ayude, algún compañero de trabajo. Hay una palabra, primeramente, que es, hermanos, clave para esto. Se acaban los problemas cuando hay un reconocimiento de parte de alguno de los consortes, cuando logramos tocar la humildad de alguno de los consortes. A veces requerimos solamente descompresionar a uno de los dos. Y hágalo en el trabajo de la iglesia. Alguien puede estar muy enojado con otro en el trabajo de la iglesia. Alguien puede estar muy molesto con otro. Pero que cuando hay humildad y se reconoce una falta, ya no hay más que pelear, ¿verdad que sí, hermanos? Dígame. Si ya no queremos pelear, si queremos la paz, alguien necesita llegar a decir, fallé. En el matrimonio, nadie pierde. Si usted y yo en algún momento fallamos, mis amados, y reconocemos nuestra falta, no vas a perder, vamos a ganar. ¿Entienden? En el matrimonio siempre ganamos. Cuando los conflictos se arreglan, ganamos, no importa quién sea. He tenido dos hermanas muy bravas. Una vez una hermana se jalaba los pelos contra la otra. Yo creo que se la quería apiar. Estábamos ahí, se jalaba los pelos. Yo que pensaba que se los iba a arrancar. Y la otra la miraba. Y la otra era más dócil. Esta estaba más brava. Y la hermanita que estaba al lado llegó y dice, sí, hermano, manita, yo fallé. Pero hermano, fue como así la decompresión. Se descompresionó el enojo, el odio. Cuando la hermanita oyó a la otra hermana que dice, sí, hermana, yo fallé. Yo te lesioné. Hermana, la hermana se puso a llorar. La que se estaba jalando los pelos se puso a llorar. Y le dice, no, hermana, perdóneme a mí, yo me he enojado muy feo. ¿Entienden? Porque en el matrimonio, cuando alguien reconoce que falló, cuando hay amor, la otra parte, hermanos, va a ir al confort, va a ir a reconfortar. Yo no creo ninguno de los que estamos aquí con nuestras esposas y nuestras parejas, yo no creo que ninguno de los que esté aquí esté feliz
de que alguna, ¿verdad?, de los seres que están en el hogar que sufran. Yo no creo. En ocasiones he tenido que llevar disciplina a mis hijos. Y hermanos, cuando iba y me presentaba con ellos, iba muy fuerte, pero cuando ellos reconocían, ¿verdad que sí, hermanos? El problema había pasado. El problema había pasado, después había que abrazar, después había que amar, y la relación se iba a fortalecer. Hagan lo que hagan nuestros hijos, cometan los errores que cometan, nos vamos a enojar fuertemente, pero cuando hay esas palabras mágicas de decir, yo reconozco mi falta, hermanos, ya después no hay nada más que pelear. ¿Qué se puede pelear? Nada. Simplemente vamos a abrazar, vamos a seguir adelante, porque seguimos siendo familia. Amén. Cuida la persona que tiene al lado. Ahora vamos a unos aspectos de resolución. Cuida a la persona que tiene al lado, la que Dios te dio. Valórela. Detalles. Y va a ver que los problemas se van a minorar. Van a tener menos conflictos. Vale la pena, hermanos, el matrimonio, llevarlos tranquilos. ¿Saben por qué? Porque es para toda la vida. Vale la pena, como me decía su esposa, hermano, va para allá, para Perú. Tiene que ir tranquila a subir esa montañota ahí, tiene que ir tranquila. Porque el viaje es largo. El matrimonio tenemos que aprender a llevarlo tranquilos, porque el viaje es largo. Sin brincar mucho, sin enojarnos mucho, con mucha paz. Y ahorita tenemos la próxima sesión. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde.